tardes. Buenas tardes. Cerramos ya los micrófonos, porfa. Entonces, hoy continuando con la guía, vuelvo y le reitero que la guía se está trabajando clase por clase. Espera un momentico aquí. Restrepo. Perú Restrepo. Les recuerdo entonces que la guía está trabajando clase por clase. La semana pasada, la clase pasada, dejamos una actividad que fue la actividad número 1, la de qué es la física y qué es la química. Eso entonces recuerden que es para entregar la próxima semanita. Listo. Hoy vamos a continuar con la temática de la guía que habla sobre el método científico. Para los que tienen ahí la guía a la mano, es la lectura que sigue después de la actividad 1. De esta lectura, la evaluación se va a hacer aquí de manera oral, o sea que la evaluación de esta parte no se va a hacer escrita, sino que aquí de manera oral, o sea que es importante aquí la participación de todos. Listo. Entonces, antes de iniciar, yo quiero escuchar, a ver si han escuchado en algún momento sobre esa palabrita, el método científico. ¿Será que para hacer ciencia no se requiere un método? ¿Se puede hacer ciencia de cualquier manera? No, profe, se tiene que hacer por métodos porque si usted hace algo mal puede resultar herido. Puede resultar herido. ¿Quién me habló que no vi el micrófono? Aquí, Profe Salomé Berrío. ¿Salomé qué? Berrío. Berrío, ok. Bueno, no solo porque se pueda resultar herido, porque pues hay experimentos que no llevan pues un riesgo para la salud o para el bienestar físico. Sin embargo, para hacer ciencia sí se requiere una metodología, un método y como decir así, una estructura lógica que me vaya llevando hacia el experimento. Entonces vamos primero a ver un videíto, antes de ver la lecturita, yo quiero mostrarles aquí un videíto sobre el método científico. Entonces le vamos a prestar atención. En las ramas de la ciencia. El método científico es un proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene, por tanto, una serie de características que lo definen: observación, experimentación. Los científicos simplemente probadas que otras. Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1.000.000 de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico. Me esperan un momentico, que es que olvidé cerrar el micrófono, yo creo que es por eso. Ya se los voy a volver a mostrar. Proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene, por tanto, una serie de características que lo definen: observación, experimentación y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1.000.000 de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico.
Aunque se cambia casi con cada investigación científica, el objetivo es el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por otra parte, a menudo un científico vuelve a pasar por las etapas del método científico, ya que nueva información, datos o conclusiones pueden hacer que sea necesario volver a pasar por pasos. Por ejemplo, puede que un científico formule la hipótesis de comer en exceso acelera el envejecimiento, haga un experimento y obtenga una conclusión. A continuación, podría proceder a realizar de nuevo los pasos, comenzando con otra hipótesis, como ingerir azúcar en exceso acelera el envejecimiento. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿En qué consisten y sus características? Paso 1. Hacer una pregunta basada en la observación. El método científico comienza cuando el científico investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Ejemplos de observación y pregunta. Louis Pasteur observó con microscopio que los gusanos de seda del sur de Francia tenían enfermedades infectadas por parásitos. Un biólogo observa en el microscopio que la presencia de cierto tipo de células mejoran los síntomas de la viruela. Se podría preguntar, ¿combaten estas células el virus de la viruela? Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó, ¿qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio? Paso 2. Investigación. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder a la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se pueden investigar por bases de datos de Internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Paso 3. Formulación de hipótesis. La tercera etapa es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Ejemplos de hipótesis. Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular aprovechando el tiempo marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Los padres primerizos que han estudiado estudios superiores están en un 70% de los casos más relajados en el parto. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamiento, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esa medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podría hacer posible los experimentos necesarios. Paso 4. Experimentación. El siguiente paso es la experimentación, cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se ponen a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Paso 5. Análisis de datos. Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias como la alquimia y ciencias como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como un laboratorio o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, microscopios, espectroscopios
microscopios, aceleradores de partículas, voltímetros. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más conclusiones, interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo si es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos. Otros pasos son 7. Comunicar resultados y 8. Comprobar los resultados, replicando la investigación realizado por otros científicos. Ahí más o menos a grosso modo se explican lo que son los pasos del método científico. Esos pasos los voy a dejar aquí de presentar. Esos pasos yo los resumí en la guía en 5 pasos. En realidad pues son muchos pasos, pero yo los resumí aquí de manera más concreta. Entonces ahí como hablaban, el primero era ¿cuál? ¿Cuál es el primero de esos pasos? Las preguntas, profe, realizar las preguntas que vamos a responder durante toda la investigación. El primer paso es una pregunta. Esa pregunta sale a partir de un verbo. Aquí lo estoy señalando. ¿Qué es lo que significa esto? Observarme. El verbo observar, o sea, de lo que yo estoy observando, de lo que la naturaleza me está mostrando. ¿Quién me habló ahorita para yo ponerle aquí el puntico? Casey Forero, profe. No escuché. Casey Forero, profe. Son Moreno. ¿Moreno? Forero. Forero, con ese. Yo no lo veo acá en lista. ¿Cuál es el nombre completo? Profe, Casey Sofía Forero Ortiz. Ah, Casey. Entendí. Jason. Ok. Entonces, todo parte de una pregunta. ¿Listo? Entonces, el método científico parte de una pregunta de lo que yo estoy observando en la naturaleza. Por ejemplo, cuando Newton descifró las leyes del movimiento y las leyes de la gravedad, esas leyes no llegaron porque sí, él tuvo primero que observar algo. No sé si han escuchado la historia de la manzana. ¿Alguno ha escuchado esa historia? Sí, profe. Sí. Bueno, esa historia, en realidad pues no se sabe si es real o es simplemente un mito, pero cuentan que cuando Newton estaba en la casa, pues observando hacia afuera, observó como una manzana caía. Y él, lo primero que se le vino a la cabeza es la pregunta, ¿por qué los cuerpos caen? ¿Ya?
Y esa fue la primera pregunta que él se hizo. Y a partir de ahí empezó una investigación, el por qué esos cuerpos caen. Y toda esa investigación conllevó a que después desarrollara las teorías del movimiento o la teoría de la gravedad. ¿Listo? Entonces todo parte de lo que se observa, de lo que yo observo en el mundo natural. El segundo paso, dice aquí, es plantear una hipótesis. Después de yo ya plantear una pregunta, se plantea una hipótesis. El tercero es realizar las predicciones. ¿Qué podrá suceder si en este experimento meto tal variable? Por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando de Isaac Newton. ¿Qué pasa si los cuerpos son livianos, si son pesados? ¿Caerán de igual manera si son más livianos o más pesados? El cuarto es someter la prueba, es decir, ya la experimentación, ya uno empieza a experimentar, miremos a ver si este cuerpo cae de la misma manera que el otro, si tiene que ver la forma, y al final ya se establecen las conclusiones a partir del análisis. Entonces son pues resumidos los 5 pasitos del método científico. Vamos aquí a mostrar otro video que muestra un ejemplo cotidiano, una chica que hace un ejemplo cotidiano con el método científico. Amigos, bienvenidos a Cápsula Channel, espero se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos viendo el tema de método científico. Primero necesitamos definir qué es el método científico. Pues el método científico es un proceso que se utiliza para dar respuesta a una pregunta, resolver un problema o generar conocimiento. Los investigadores utilizan el método científico para implementar leyes y teorías, también para desarrollar productos y servicios que ayuden a mejorar la vida cotidiana, como medicamentos, vacunas, alimentos, cosméticos, productos de limpieza, aparatos electrónicos, internet, etc. Tal vez podrías pensar que no usas el método científico en tus actividades diarias, pero en realidad sí lo usas. Pongamos un ejemplo. Estás en casa y hace mucho calor. Para refrescarte decides prepararte un smoothie con fruta congelada, hielo y agua helada. Buscas los ingredientes y los agregas a la licuadora. Le pones la tapa, conectas la licuadora y presionas el botón indicado para triturar hielo. Algo parece no andar bien. Notas cómo saltan pedazos enteros de hielo en el envase de la licuadora y se escucha un ruido extraño. Decides detener la licuadora, levantas la tapa, observas pedazos de hielo y fruta que no se han triturado bien. Quitas el frasco y lo vuelves a colocar pensando que tal vez no se encuentra bien colocado. Enciendes de nuevo la licuadora, pero el problema continúa. Ahora crees que pueden ser las aspas. Retiras tu mezcla y colocas dentro fruta, hielo y agua. Accionas de nuevo, pero aún hay trozos grandes de fruta y hielo. Puede ser el mecanismo interno de la licuadora. Decides investigar en internet cómo funciona el mecanismo y todo parece indicar que el motor está perdiendo potencia. Le comentas a tus padres y decides contratar a un eléctrico especializado en electrodomésticos para que la repare. El eléctrico acude a tu casa y desarma la licuadora para acceder al mecanismo y cambiar el motor. Para probar si ya funciona la licuadora, preparas un smoothie igual al anterior y ahora quedó con la consistencia adecuada. Lo puedes beber, sientes finamente las partículas de hielo, pero tiene consistencia espesa, lo que indica que el hielo y la fruta han sido triturados adecuadamente. Entonces el motor de la licuadora había perdido potencia, por lo que fue necesario contratar a un experto que la reparara. Recapitulando, indicaremos los pasos del método científico en la situación que acabamos de describir. 1. Observación. Es ver el fenómeno a estudiar. En este caso, notas cómo saltaban pedazos de hielo y fruta dentro de la licuadora. Algo parecía no andar bien. 2. Planteamiento del problema. Sería la pregunta de investigación. ¿Por qué no funciona bien la licuadora? ¿No tritura bien el hielo? Miren que allí están mostrando todos los pasitos, importante que los tengan en cuenta y que ahorita se preguntica, listo.
El primero fue la observación y ahorita ya sale la situación problema. Ok. Hielo. 3. Antecedentes. Es información que te puede ayudar a resolver el problema. En este caso, investigaste en Internet cómo funcionaba el mecanismo interno. 4. Hipótesis y variables. Estas se realizan en base a una investigación previa. Determino qué puede estar ocasionando el problema y qué factores afectan en él. En este caso tenemos 3 hipótesis distintas. Hipótesis 1. Para preparar un smoothie, la licuadora debe de estar colocada correctamente. La hipótesis también se encuentra conformada por variables. En este caso, las variables se clasifican de 2 maneras: variable dependiente y variable independiente. La variable dependiente sería el resultado que espero obtener, y la variable independiente, todo aquello que pueda afectar a que obtenga el resultado. Se basa en lo que conozco o he investigado sobre el fenómeno o problema que quiero resolver. En este caso, la variable dependiente sería preparar el smoothie y la variable independiente, el vaso de la licuadora que esté colocado correctamente. Hipótesis 2. Para preparar un smoothie, las aspas de la licuadora deben de estar en buenas condiciones. La variable dependiente sería de nuevo preparar el smoothie. La variable independiente, las aspas que estén en buenas condiciones. Hipótesis 3. Para preparar un smoothie, el mecanismo interno de la licuadora debe funcionar bien. Nuevamente, nuestra variable dependiente sería preparar el smoothie y la variable independiente, el mecanismo interno de la licuadora que debe funcionar bien. Diseño experimental. Sería el procedimiento o los pasos a seguir para probar nuestra hipótesis. En este caso podemos incluir los 2 intentos previos para saber qué no andaba bien con la licuadora. 1. Quitar el vaso y colocarlo de nuevo. 2. Vaciar la mezcla en otro recipiente, enjuagar la licuadora y colocar una nueva mezcla con hielo para verificar las aspas. Y 3. El eléctrico desarma la licuadora, inspecciona el mecanismo y repara el motor. 6. Resultado. ¿Qué se obtuvo después de la experimentación? En este caso, tras la reparación obtienes el smoothie con la consistencia adecuada. 7. Discusión, o también llamado análisis de resultados. En este paso, justificamos la razón por la que obtuvimos esos resultados. En este caso, se ha triturado adecuadamente el hielo, ya que puedes sentir las partículas finas al tomarlo. Tiene consistencia espesa, pero no grumosa. Lo licuaste por el tiempo adecuado en un aparato que funciona bien. 8. Conclusión. Aquí determinamos si se cumple o no la hipótesis y por qué. Además, hacemos propuestas para mejorar el diseño experimental. Las primeras 2 hipótesis no se cumplieron, ya que no eran la causa del mal funcionamiento de la licuadora. Pero la tercera hipótesis sí se cumplió, ya que al reparar el motor lograste obtener el resultado esperado, que en este caso era el smoothie. Bueno, chicos, entonces ahí vimos, pues parezca pues muy sacado de los cabellos, pero es una manera de explicar de que el método científico se puede aplicar a cualquier situación de la vida. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer aquí, la primera pregunta es: ¿de dónde surgió la problemática de esta situación? Profe, la que vimos en el video. La primera que habló, ¿quién habló primero? Profe, yo, Salomé. Salomé, dime Salomé. Profe, la situación sería que no estaba funcionando bien la licuadora. No estaba funcionando bien la licuadora, pero ¿de dónde surge esa problemática? Antes de eso, ¿cuál fue el...? Porque yo quería preparar un smoothie. Bueno, del smoothie. el smoothie ahí pues es lo que nosotros llamamos un batido, el batido con hielo que nosotros llamamos. De frutas.
En ese caso, si la problemática surge de un día caluroso, la chica se quería preparar un smoothie y resultó que al quererse preparar un smoothie surgió un problema y ese problema es Que los hielos no se trituraban Que bien. no funcionaba bien la no licuadora. trabajaba bien la licuadora. Muchas gracias, Alora. De ahí surgieron entonces la siguiente fase. ¿Cuál sería la siguiente fase de ese problema de investigación? Otra La persona, pregunta. pero otra persona. Recuerden que hoy estoy calificando esto mediante participación. La hipótesis, profe. La hipótesis, ¿quién me habló? Juan Camilo Espinal. Juan Camilo Espinal. Juan Camilo, pero antes de la hipótesis, ¿yo qué tengo que hacer? El problema es la licuadora no funciona, pero antes de hacer una hipótesis, ¿yo qué tengo que hacer? Míralo. Profe, ¿puedo decir Mirar yo por qué la no pregunta? funciona. Por ahí lo dijeron. ¿Quién dijo pregunta? Yo, Dulce María. Pero Dulce María, Dulce María. ¿Dulce María qué? Espinosa Gómez. Espinosa, muy bien, Dulce María. Antes de la hipótesis, yo debo hacer una pregunta. Y la pregunta, que la dijo la chica, pero nosotros también la podríamos formular de otra manera. ¿Cuál sería la pregunta de investigación ahí? El por qué la licuadora no funcionaba. Eso, exactamente, esa es la pregunta. ¿Por qué la licuadora no funciona? Ahora sí, sigue el paso que decía Juan Camilo, la hipótesis. Y ahí surgieron tres hipótesis. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las tres hipótesis que planteó la chica? Sacar y volver a poner la cosa a la licuadora. Y Ajá. después mirar si las aspas funcionaban ¿Quién está o hablando? si y ya contratar con Ajá. un especializado. Y acá trabajar con un especializado. ¿Quién me habló? Juan Camilo Espinal, profe. Camilo Espinal, ok. Entonces ahí surgen esas tres hipótesis. Una hipótesis es que de pronto pues no ajustó bien la licuadora, entonces la chica vuelve y saca toda la fruta a ver qué es lo que está pasando. Tercera hipótesis, que las aspas estén malas. La chica revisó las aspas estaban buenas. Última hipótesis es que el motor pues estaba fallando, entonces ahí ya tocaba llamar a un experto que solucionara el problema. Entonces miren, de esa problemática surgen tres hipótesis, o sea, tres posibles variables de las cuales yo debo experimentar, ¿ya? Esas variables que llaman ahí son ya las variables independientes, son las variables que están afectando al experimento. Entonces ya después de las tres hipótesis viene la verificación y en efecto, ¿cuál fue la hipótesis que resultó afectando el problema de la situación? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál que, profe? Repita, por favor. ¿Cuál de las tres hipótesis fue la que realmente está afectando al problema de la situación de investigación? Fueron tres hipótesis, pero una fue la que resultó ser el Que el problema. motor no está haciendo su trabajo bien. Exacto, el motor no está haciendo su trabajo bien. ¿Quién me respondió? no estaba funcionando Sebastián correctamente. Ríos. Sebastián Ríos. Río Sebastián, muy bien. Entonces ya después de establecida cuál es la hipótesis que está afectando pues el experimento, ya se entra a experimentar y la chica llama al experto, ya esa sería la parte de resultados, el experto arregla la licuadora y al final cuando arregla la licuadora ya ¿qué se obtiene? ¿Cuál sería ese último paso? Profe, la función de la licuadora correctamente. Exacto, el resultado final. Solucionar el problema. Exacto, ya Solución del problema. solución del problema. ¿Quiénes fueron los que me hablaron? Ahí hablaron dos. Dulce y yo, Daniela. Dulce María y Daniela, ¿qué? Flores. Daniela Rojas, muy bien. Y entonces ya después de obtener los resultados se llega a lo que son las ¿qué? Que es lo último que se hace en una investigación. Por ahí lo dijeron. Solucionar el problema. Eso ya lo dijeron, ya solucionar el problema, pero ya después de solucionar el problema,
Queda, profe, el resultado. No, El resultado, y después del resultado, ¿qué? Llegó a una ¿qué? a una Una conclusión. conclusión. Una conclusión, profe. ¿Quién me la dijo? Conclusión. Casey. Profe Necesito el Casey. nombre. Casey, que no la encuentro aquí. Forero. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ya se llega a la conclusión. Ahí la conclusión final del experimento, ¿qué sería? ¿Quién me dice una conclusión de ese experimento? ¿Cómo quedaría una conclusión redactada ahí? Profe, repite por favor, porfa. Estoy preguntando que quién me dice así de manera oral cuál sería la conclusión de ese experimento. Que el problema era la máquina. Ven que el problema era. Ay, las cuchillas, pues que no estaba funcionando bien. No, ¿El problema eran las cuchillas? Sí, el motor. El motor estaba Profe. exacto. El problema era el motor. Entonces ¿qué? Pues se debía arreglar el motor para que Profe, entonces lo que se debería de hacer para obtener pues el proceso de un buen funcionamiento de la licuadora era cambiarle las cuchillas a la licuadora para poder que funcione correctamente. era arreglar. No, Era arreglar las el motor. cuchillas, eso era arreglar el motor. Entonces, una conclusión ahí, cuando uno va a escribir una conclusión, recuerde que una conclusión es ya un análisis final del experimento. El problema de la licuadora era el motor, por lo tanto, fue necesario llamar al técnico para que arreglara el motor. Después de arreglado el motor, la licuadora funcionó y pude hacer el batido o el smoothie, como lo llaman ahí. Eso sería una conclusión de ese experimento. Entonces, recuerden que una conclusión se redacta a manera de narración, a manera de qué pasó, qué sucedió y cuál fue el resultado final. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces eso era pues la actividad del día de hoy. Aquí proponen una actividad, no es necesario que la Profe, hagan porque ya... usted nos podría volver a reenviar la guía de su material. Lo que pasa es que yo le doy clic en el archivo y me dice que no se puede descargar este documento porque ya no está en tu teléfono y miramos en el celular y si está ahí lo descargamos y tampoco, perdón, y tampoco Bueno, me da porque yo después lo dice envío. que, Yo después lo señor, envío. Yo después envío el documento. bueno, Bueno, profe, y otro dígame. es que si a usted hay que mandarle la guía completa hoy o no. No me han entendido ustedes, muchachos. Mire, la guía la estamos trabajando paso a paso. Hoy por lo menos terminamos esta que es la actividad 2. Esta no hay que entregarla porque la hicimos aquí de manera oral. Aquí yo hice las preguntas, entonces esta no hay que entregarla. Los que aquí tienen el punto de participación, de pronto los que no tienen punto de participación, eso sí, pues les quedaría el espacio vacío. Entonces les queda como opción hacer esta actividad número 2. ¿Sí estamos claros? Por ejemplo, no me entregaría, Sí, señor. no me la entregan ni Berrío Salomé, ni Espinal, ni Espinosa, ni Forero, ni Restrepo, ni Rojas Daniel. ¿Listo? Ok. Esa actividad pues la pueden hacer desde su casita. La siguiente semana ya seguimos con esta parte de la guía. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dígame. Entonces, los que no tienen el punto, pues yo participé, pero usted no me puso el punto. Los que no tienen el punto hay que hacer la actividad 2. Sí, es necesario que hagan la actividad. ¿Listo? No es necesario que se haga pues, esta misma actividad, puede ser una situación de la vida cotidiana en su casa, pues, no se pueden pegar tampoco pues, de lo que diga aquí. Puede ser una situación de la vida cotidiana, vea, a mi papá se le dañó el televisor, ¿qué hicimos? Listo. Y usted me narra ahí a manera de narración que fue, cómo aplicaría el método científico en esa situación. Profe, usted está ¿Sí en te el quedó colegio. claro? Yo tengo una duda. Sí, yo estoy en el colegio.
Chicos, entonces quedó claro lo que hay que hacer. Los que tienen el puntico de participación no me tienen que entregar nada, listo. Bueno, Profe, profe. ¿no había que enviarle hoy la guía completa? No hay que entregar la guía completa aún, todavía Porque las no la hemos terminado, listo. Profe, ¿por dónde se la mandamos? Ah, bueno, gracias. No hay que mandar nada todavía. La actividad 2, la mandamos ¿Por dónde? solo la actividad 2 la mandan por WhatsApp. Puede ser una situación de la vida cotidiana, por WhatsApp. ¿Sí me escuchó? Ah, ya listo. Yo ahorita más tardecito, por el WhatsApp les escribo los detalles de qué es lo que hay que hacer, listo. Ok, chicos. Profe, una Profe, ¿y pregunta. hasta cuándo hay clase? Dígame. Profe, ¿Que hasta cuándo